Paraíso imperfecto es el título de la tercera novela de Juan Laborda Barceló, una narración de la editorial Al Revés que hoy os traemos a Sin Distancias y que con la ayuda de su autor vamos a presentaros. Juan Laborda es profesor, doctor en Historia, crítico literario, gran aficionado al cine y escritor. Le conocemos porque estuvo no hace tanto aquí en estos mismos micrófonos presentando su segunda obra, La fragilidad del neón, también publicada por la editorial Al Revés en el año 2014. Antes, en el 2009, había publicado La casa de todos. Bienvenido, Juan Laborda, y gracias por aceptar esta cita. Bienvenido, bien hallado. Muchísimas gracias por todo. Es un placer estar con vosotros aquí y disfrutar de lo que hacéis, del magnífico trabajo que hacéis. Decíamos cuando estuviste aquí que esta novela, La fragilidad del neón, era una magnífica combinación de ambientación histórica, referencias cinematográficas y políticas, personajes extraordinarios y fabulosa trama. Pero sobre todo dijimos que era una novela negra. En Paraíso imperfecto, Juan, nos sumerges de nuevo en este estilo de trama negra. ¿Cuál es el origen de tu novela? ¿Dónde se encuentran los mimbres originarios de esta historia coral? El tema de los géneros es realmente complicado. Yo siempre he considerado que lo interesante se encuentra en la hibridación de los géneros. La fragilidad del neón era efectivamente una novela histórica, estaba ambientada en 1961 en el París, digamos, de la tensión política con los generales que se enfrentan a De Gaulle, y tenía trama con elementos, sobre todo estéticos, del género negro. En Paraíso imperfecto he abandonado completamente el concepto de novela histórica, es una novela actual, es una novela que habla sobre la situación actual de la sociedad, y mantengo, porque considero que es bueno para esa hibridación, algunos elementos propios del género negro sin ser estrictamente una novela negra. Hay en ella elementos propios de carácter delictivo, hay una mínima investigación, hay también alguna muerte no demasiado accidental, pero realmente no es una novela negra al uso, sino que es más bien una novela coral que utiliza algunos elementos de novela negra. Y el origen que me preguntabas de la historia se encuentra en algo que a mí me gusta mucho y que me parece que es muy bonito, que es el poder, ¿no?, de la ilusión. Nosotros todos, ¿no?, nos movemos por pulsiones, por deseos, y realmente cuando hay esas energías que se concitan cuando empiezas un proyecto bienaventurado, o aunque no sea bienaventurado, cuando comienzas un proyecto, esas energías tan potentes, ahí es donde está el núcleo de esta novela. Porque realmente la capacidad del ser humano para transformar las ideas en hechos o en elementos físicos es lo que nos hace realmente grandes, ¿no? Es físicamente el arte. El arte es una abstracción que nosotros tenemos y que conseguimos concretar en la realidad. Bueno, pues en esas energías, en ese momento de energías, en ese intento de asalto del poder, en ese grupo coral que quiere cambiar las cosas, que las quiere cambiar de verdad, ahí, en ese punto, es donde parte esta historia. En efecto, el texto de Juan Laborda presenta además una novela que se alimenta de muchas y variadas fuentes. La construcción de los personajes, la marcada ambientación, ese gusto tuyo, diría yo, tan particular por describir determinados momentos y estados climatológicos, el amanecer, el atardecer, entre otros ejemplos, o la ficción y la realidad también entremezcladas. ¿En qué género podríamos encuadrar esta novela? Bueno, realmente esta novela se ha construido prácticamente a partir de la realidad. Podríamos decir que es una novela casi realista. La realidad y la ficción se entremezclan de una manera muy evidente. Cuando yo estaba escribiendo esta novela en la que se habla mucho de corrupción, pues no paraban de salir casos de corrupción en diferentes niveles. Por ejemplo, algo que es muy curioso es una pequeña anécdota sobre la creación, es que yo hablo de un edificio en una pequeña pedanía levantina, un edificio abandonado que está proyectado para ser centro cultural y que aquello no progresó, de la época de las vacas gordas de la actividad política, y precisamente en estos meses últimos, cuando yo lo estaba concluyendo, hubo varios casos en Murcia, en Castellón, de edificios que se quedaron abandonados porque no se concluyó su proceso. Es decir, que hay una relación evidente y directa, no siempre buscada, entre la realidad y la ficción. Es una novela que yo siempre digo que es muy de los sentidos. A mí me gusta escribir partiendo de los sentidos, del gusto, del tacto, de la vista, de la música. Y en todas mis novelas intento que haya momentos que siempre tienen que ver con elementos metafóricos de la naturaleza. Por ejemplo, la famosa Hora Violeta, ¿no?, de Eliot. A mí me gusta mucho y siempre trato de situar escenas que ocurren en el amanecer y en el atardecer. Por ejemplo, también me interesa mucho
cómo los personajes viven esos momentos, ¿no? Cómo se van construyendo, se van marcando a través de esos momentos. Los personajes son todos personajes que se encuentran en una encrucijada. Son personajes vitales que están en un momento difícil, en un momento en el que necesitan un cambio, y ese cambio es el que les da energías para avanzar. La construcción de personajes ha sido, digamos, muy vivida, ¿no? Yo soy partidario de aquello que se dice siempre y que no siempre se hace, que es construirles una biografía completa a todos los personajes para conocerles bien, aunque luego no utilices prácticamente nada o solamente un 10% o un 20% de lo que has escrito. Y sí, así lo hice. Les hice una biografía entera a Uka, a Nico, a Daniel Torner, a Jauma, a Estefanía Arteche, a todos los personajes les hice una biografía completa y, como digo, se encuentran en un momento clave por una razón o por otra. Es cierto que son personajes muy distintos. Está desde la joven punky que es Uka hasta el profesor jubilado, pero a todos les van a unir deseos e ilusiones comunes. Te apoyas, Juan Laborda, en una estructura narrativa clásica con un narrador omnisciente y 3 partes: presentación, nudo y desenlace. Diríamos, podríamos encasillar o encajar esta deriva en la forma de narrar de Aristóteles. ¿Es aristotélico en este sentido? Sí, exactamente. Yo creo que has acertado plenamente. Es una estructura completamente aristotélica que a mí me interesa mucho marcar muy bien, ¿no? La presentación, el nudo y el desenlace como momentos del conflicto, porque en realidad esta novela habla mucho sobre el conflicto, sobre el fracaso y también sobre la culpa. La novela parte de un punto que es un punto sin retorno. Hay un primer pasaje en el que ocurre una muerte y a partir de ahí todos los personajes empiezan a moverse. Esa es la presentación. Es una presentación que a veces puede parecer un poco particular, ¿no? Porque no es la típica. Yo siempre hago símiles cinematográficos y decía Samuel Fuller, que es uno de los grandes directores del cine clásico norteamericano de Hollywood de los años 40 y 50, que había que empezar una película con un puñetazo en la mesa, ¿no? Entonces él empieza sus películas siempre con una escena muy potente, que luego corta y empieza la trama, pero que tiene relación directa con la trama. Bueno, pues yo intento, salvando las distancias porque Fuller era un genio, en mis novelas empezar de una manera similar, ¿no? Con algo que sea muy potente, con una historia muy llamativa y a partir de ahí presentación, nudo y desenlace. También es cierto que son las acciones violentas las que permiten que se pase de una parte de la novela a otra. Son una serie de acciones violentas las que van permitiendo el paso. De hecho, el nudo yo lo llamo literalmente así, lo llamo el nudo gordiano, y por último, a la parte ya final, la llamo los ecos de Icaria, ¿no? Porque otra cosa que me interesa mucho en la novela es hablar sobre las utopías. ¿Son posibles las utopías? ¿Es posible cambiar las cosas? ¿O todo eso pertenece al término íntimo? O sea que sí, es muy aristotélica, no solo en la forma, que lo es, sino también en muchos de los contenidos y en cómo está estructurado. La visión del narrador omnisciente también me parecía buena porque es una novela muy coral y al tener muchos personajes necesita que alguien los vea todos desde arriba, ¿no? Como una especie de Dios que sabe de la vida de todos y no hacerlo en primera persona, que a veces se ha dicho, ¿no? Que la primera persona es la fórmula concreta para la novela negra. Por eso digo que es una novela que hibrida algunos conceptos de género negro. Juan, aludes en la novela a lo que puede ser una sociedad a la deriva, en la que cualquiera de nosotros, por cierto, puede estar inmerso en situaciones de carácter excepcional. Reflexiona sobre los peligros reales que implica la llegada de la utopía social. O depende cómo se mire, supone un retrato amargo sobre las distopías. ¿Eres pesimista respecto a este punto? ¿Qué ocurre cuando se asalta el poder? ¿Es posible la utopía? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Sí, esa es una de las reflexiones centrales de la novela. Es un tema interesantísimo y muy bonito. Creo que tiene que ver con lo que planteaba antes del arte. El arte es esa capacidad que tenemos para crear algo, ¿no? Para transformar lo que es una idea abstracta en un concepto, en un elemento físico. Bien, pues pasa lo mismo con la vida política. Uno tiene un ideario, uno tiene un argumentario, uno tiene una ideología, sea la que sea, y esa ideología tarde o temprano se va a tener que enfrentar con la cruda realidad, con la dureza de los hechos y de los acontecimientos. Y ahí muchas veces, y esto lo planteaba también en mi novela anterior, son las personas, no tanto las ideologías, la calidad humana de esas personas, la que va a dar la clave o la piedra de toque para que eso se pueda ejecutar o para llevarlo a su máximo. Es decir, las ideologías por sí solas no creo que puedan resolver estos problemas de crisis social. Habrá que personificar, habrá que individualizar, habrá que ver cuáles son los problemas y habrá que tratarlos con la calidad humana que se necesita. Sí creo que todos estamos inmersos en la vida política, todos tenemos una idea, todos tenemos una reflexión. Soy partidario de cambiar las cosas, creo que es bueno ir cambiando las cosas siempre con respeto y con cuidado,
pero me preocupa la existencia de, digamos, planteamientos excesivos, y es algo que digo en la novela. Cuando la utopía se convierte en realidad, nos encontramos con que, bueno, como a Ícaro, ¿no? Se le pueden derretir las alas con el sol, las alas de cera, y caer en esa isla griega. De hecho, un ejemplo que yo pongo en la novela y que es un ejemplo real, los icarianos fueron un grupo que existió, los creó Etienne Cabet, que era un famoso ideólogo del socialismo utópico francés de finales del XIX, que crearon varias colonias utópicas en varias zonas de Europa y de Estados Unidos, incluso en la costa de Estados Unidos, en la costa este, y el resultado de todas esas colonias fue el desastre, porque no consiguieron organizarse bien, tuvieron problemas de abastecimiento, incluso tuvieron enfrentamientos internos, cosa que también es muy habitual, ¿no?, dentro de las fuerzas políticas, y eso hizo que desaparecieran. Por lo tanto, esa fina línea entre nuestros deseos y las realidades, claro, creo que es sobre donde tenemos que reflexionar. Bueno, voy interpretando, Juan, por tus reflexiones, que Paraíso Imperfecto no es un libro académico en el sentido estricto, ni de divulgación, ni de historia. Los lectores se van a encontrar con una novela en la que se habla del asalto al poder de un grupo de vecinos en una pequeña imaginaria pedanía levantina, como comentabas. ¿Es entonces, podríamos decir, una novela sobre la vida política? ¿Te has centrado más en el devenir humano de los acontecimientos? ¿Qué pesa más en la narración, en definitiva? Bueno, esas son las claves realmente de la novela. Hay elementos políticos, no se puede dudar, pero es sobre todo y por encima de todo una novela de personajes. Es una novela de emociones, es una novela de derivas humanas. Yo lo que quiero reflejar, porque uno necesita encuadrar sus novelas en un espacio físico, aunque sea inventado, y en un tiempo y en unas, digamos, en unos parámetros, en unas características políticas y sociales, yo lo que quiero contar es la evolución humana, personal, íntima, de una serie de personajes muy distintos. Esa es la clave. Es decir, es novela personal, humana, emotiva, emocional. Por ejemplo, uno de los grandes ideólogos, y adelanto una cosita, que es un personaje que es un profesor jubilado, que vive en esta pedanía, que tiene una bandera republicana puesta en su casa y que el tipo es viudo, que está muy solo, que se encuentra con un grupo de amigos y organiza un periódico vecinal. Él mismo, en un momento dado de la narración, abandona la lucha cuando ya están consiguiendo cosas, y abandona la lucha porque para él lo importante no es la lucha política, sino que lo importante es ese grupo, esos amigos, esa gente que él ha creado. Es decir, las vinculaciones personales y cómo funcionan, tanto en positivo como en negativo, son lo que yo intento diseccionar lo mejor que puedo en esta novela. Hay referencias, evidentemente, literarias y cinematográficas, pero sobre todo hay referencias a cosas que hemos vivido. Hay desengaños amorosos, hay enfrentamientos con amigos y con enemigos, hay diferencias políticas que se tienen que resolver, hay corrupción, porque la corrupción es endémica prácticamente al poder, y hay toda una serie de circunstancias que llevan a otra situación que podría ser una utopía. Por lo tanto, sí hay política, pero sobre todo lo que hay es digamos, corazón y alma, ¿no? Hay parte humana en esta historia. El motor de los acontecimientos es la corrupción, como comentas, uno de ellos, y una serie de muertes también ocurridas en aquel lugar llamado Alvesora. ¿Consideras que es este el principal problema de la sociedad actual? ¿Podemos extraer alguna parábola de tu nueva novela, por decirlo de alguna forma? Sí, realmente. ¿Cuál es? Creo que nosotros hemos llegado a un punto políticamente en el que se ha perdido la confianza en la clase política de manera general, ¿no? Estamos en un momento en el que no confiamos en las instituciones como se podía confiar hace 20 años o no digamos hace más tiempo, sin entrar en tendencias políticas ni en ideologías, simplemente no se confía en las instituciones. Hay que tener cuidado con esa pérdida de confianza. Esa pérdida de confianza implica que lo que es la estructura política que surgió con la democracia pues se está desvirtuando, ¿no? Estamos ahora siempre reflexionando mucho sobre la transición, sobre lo bien o lo mal que se hizo la transición, sobre la ley de reforma política, sobre toda una serie de cuestiones que son importantísimas en nuestra actualidad, aunque no lo digamos, ¿no? O la propia Constitución, que es nacida en el 78 de ese proceso. Sí creo que la corrupción es uno de los grandes problemas actuales precisamente por todo esto, porque la corrupción lo que hace es romper esos lazos de vinculación y de unidad que deberíamos tener entre la clase política y la ciudadanía. Cuanto mayor es la corrupción, menor es la confianza, y cuanto menor es la confianza, es más difícil construir algo en positivo. Si uno piensa
que las instituciones no están para servir al ciudadano, sino que están para enriquecerse o para obtener beneficio crematístico a algunos de sus integrantes, eso es realmente preocupante. Esta imagen, a pesar de que se está rompiendo el bipartidismo, a pesar de que estamos con una, digamos, nueva tendencia política, no ha desaparecido, está ahí, y los casos de corrupción que aparecen día a día así lo demuestran. Por lo tanto, sí, para mí es uno de los problemas más graves, porque supone eso, la pérdida de confianza y sobre todo la pérdida de compromiso de quienes deberían defender el sistema. Debemos defenderlo todos, pero evidentemente un diputado es un representante de un buen número de ciudadanos. Bueno, pues él debería ser el primero en cumplir esto. Sé que es un tema recurrente, sé que es un tema que se ha dicho mucho, pero es un tema que creo que nos toca. Y que pero creo, es real, claro que sí. Creo que está ahí, que nos impacta, ¿no? Que nos hace sufrir cada vez que hay un caso nuevo de corrupción, aunque ya haya tantos, uno es como si le ponen, ¿verdad?, una pequeña losa más encima y dicen, mira, seguimos con lo mismo. Por lo tanto, sí, creo que lo que se puede extraer de la novela es que hasta que no rompamos con esa corrupción, por lo menos institucionalizada o endémica, no podremos empezar a construir. Otra cosa luego es, y eso también lo apunto en el libro, que no hay un gobierno, digamos, completamente utópico en el que no haya ninguna corruptela o no haya ninguna prebenda, no haya ninguna dificultad. Eso sería una cierta ingenuidad, ¿no?, pensar que existe. Históricamente sabemos que el poder corrompe, si es poder absoluto, pues corrompe absolutamente. Pero sí que busquemos nuevas fórmulas, nuevas tendencias y que haya por lo menos una reflexión. A mí me gusta que las novelas me lancen preguntas, ¿no? Bueno, pues esta novela lanza esas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar contra esta corrupción? Sí, abundando un poquillo más en este tema, el dibujo, Juan, que haces de los personajes aparece un poco difuminado en lo relativo a su comportamiento. Las líneas que pueden hacerles parecer buenos o malos no están muy claras. Uh-huh. Salvo el alcalde del pueblo en su papel de villano, el resto de los personajes se mueven en una indefinición ahí que tratan de solucionar. A veces cometerán buenos actos, otras harán cosas moralmente reprobables. ¿Qué pretendes con esta indefinición? ¿Que sea el propio lector el que juzgue? Por otro lado, esto me da un poquito de miedo porque, un poco abundando en lo que estabas comentando, la sociedad, el ser humano, va normalizando comportamientos, acciones que antes era impensable, ¿no? Y que ya, forman parte como de lo cotidiano y efectivamente, si estoy en el poder, ¿cómo no voy a aprovecharte de esto? Entonces, a ver, quiero que me comentes un poco esto y cómo lo has plasmado en tu novela. A mí, primero me parece un tema realmente fascinante porque yo no soy muy partidario de que los villanos o los héroes lo sean de manera completa. A pesar de ello, tengo que decir, porque todos somos contradictorios y de ahí parte esta idea, que siempre tengo un villano que es bastante villano, ¿no? En la anterior novela era... Es cierto, lo tenías Maurice también. Papon, ¿no? Que Maurice Sí. Papon es un personaje real. Real, lo comentábamos. Real, increíble, ¿no? Que participó en la colaboración con los nazis durante la Francia ocupada, luego fue ministro de Gaulle. Bueno, una historia fantástica. ¿Quién es su paralelo en esta novela? Pues sería Braunful, el alcalde Braunful, que es un médico que nunca ha ejercido y que nunca ha ejercido como médico y que se dedica a controlar la vida política con mano de hierro y con unas corruptelas tremendas. Sí sería de manera evidente este personaje, pero salvo él y salvando a estos dos personajes, yo intento que mis personajes efectivamente se muevan en una ambigüedad moral, porque considero que hay que huir del maniqueísmo. Es decir, uno podría plantear todo lo que está bien o todo lo que está mal, pero se equivocaría. Es decir, las líneas morales no es que sean difusas, las líneas morales dependen muchas veces de la situación e incluso todos somos capaces de los mejores actos y de algunos no tan buenos o de los peores. Es decir, todos somos contradictorios por definición. Yo quería que mis personajes fueran reales, estuvieran vivos y que no hubiera héroes. No existen héroes. Realmente todos los que han realizado grandes acciones están también sometidos a sus propios miedos, a sus miserias, a pulsiones que a veces no pueden controlar, como ocurre en la realidad. Y creo que esa combinación de esos dos elementos, del idealismo por un lado y de las pulsiones por otro, refleja muy bien lo que somos. Realmente en la vida política pasa un poco lo mismo, ¿no? Es lo que decía antes, las ideologías pueden ser muy claras, pero al llegar al poder nos encontramos con que esas ideologías muchas veces fallan. Es decir, somos imperfectos, ¿no? Somos imperfectos por definición. Solamente hay perfecto las intenciones. Uno puede tener muy buenas intenciones, pero luego llevar a cabo algo muy negativo, ¿no? Aquel refrán de el infierno está lleno de buenas intenciones. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Estos personajes hacen cosas bien, hacen cosas mal, pero puede que se encaminen hacia el desastre. Para mí los pequeños éxitos
están en lo cotidiano, en lo cercano. Los pequeños éxitos están en, pues haber resuelto la situación de un vecino, en haber ayudado a alguien, hay un momento en el que uno de los personajes pues descubre que su mujer está embarazada, en esa satisfacción de traer una vida, en el encuentro entre varias personas, en el descubrimiento de un concepto literario o histórico o simplemente abstracto. Ahí es donde yo creo que están las pequeñas victorias. Sé que es muy poco práctico, sé que es muy poco ejecutivo, pero creo que estos personajes se mueven por esas victorias. Insisto, alguno de ellos incluso abandona el poder, cosa que parece muy impensable. Extraña, ¿no? Sí. Bien, la venganza, el odio, los celos, la violencia y sobre todo la corrupción, decimos, son algunas de las emociones, sentimientos y comportamientos que retratas en tu novela y que yo diría que por eso precisamente la conectan perfectamente con la actualidad. Es un retrato de los, en definitiva, de los males que enferman a nuestro estado de bienestar. Me gustaría, Juan, que nos comentaras algo al respecto y como historiador y profesor que eres de esta materia, que nos ofrecieras tus impresiones. ¿Crees enfermo el estado de bienestar y las ideologías? Sí, realmente nos hemos, si se me permite la licencia, nos hemos fumado o hemos consumido nuestras propias ideologías, ¿no? Decía Amando de Miguel, el famoso sociólogo, que cuando se produjo la transición, que creo que debemos tenerla muy presente, se produjo un cambio que fue solamente un cambio de orden político, es decir, pasamos de lo que sería una dictadura en la que se priva de libertades a una sociedad democrática en el año 77 a partir de las primeras elecciones generales, pero no se produjo en ningún caso un cambio económico, porque los tecnócratas últimos del franquismo, es decir, los tecnócratas del Opus Dei, ya habían producido un desarrollismo y se pasó de capitalismo a capitalismo. Decía Amando de Miguel que ese cambio de capitalismo a capitalismo es lo que hizo que no hubiera sangre en la transición española. Es verdad que hubo atentados y es verdad que hubo enfrentamientos, pero no fueron mayoritarios en la sociedad española. Esa sociedad de bienestar se ha mantenido en los primeros años de la democracia y la hemos vivido con bastante, placer, ¿no? Ha habido épocas como decía antes, de vacas gordas, y creo que eso se ha acabado, es decir, esa situación de lo que sería el estado de bienestar empieza a hacer aguas por todas partes. La educación lo está sufriendo, la sanidad lo está sufriendo y también lo está sufriendo, por supuesto, esa gran entelequia, ¿no? Que es la clase media. Digo entelequia porque la clase media cada vez es más pequeña y además se está comprimiendo. Es los que más han sufrido la carga fiscal. Todo esto nos lleva a pensar que no podemos seguir viviendo como se ha vivido antes. Los modelos económicos, los modelos políticos e incluso los modelos sociales de consumo no pueden ser iguales. Es decir, no podemos seguir consumiendo como se consumía a primeros de los 2000 o en los años 90. Esto es una evidencia que tenemos que asumir. Por eso es tan preocupante la situación política actual, me parece a mí, porque muchas de las soluciones que se dan son para volver al pasado. Y no tendríamos que volver al pasado. Necesitamos un paradigma nuevo, necesitamos un modelo nuevo, necesitamos una situación nueva. Es decir, la construcción no nos va a sacar nuevamente de la crisis, el ladrillo no va a resolverlo todo y la especulación inmobiliaria no puede ser un objetivo de tipo político, por lo menos si queremos crear un estado de bienestar sostenible. Mis personajes se mueven en eso. Mis personajes, alguno es funcionario, pero hay una chica que no encuentra su sitio, otro es un informático que ha tenido que abandonar Madrid por una serie de circunstancias, o otro de ellos es un profesor jubilado, el otro es un anticuario, es decir, todos se encuentran en una tesitura realmente complicada, que es como se encuentra mucha parte de la sociedad actual. Hay gente que tiene un trabajo estable y hay gente que lo está pasando realmente mal. En esos grupos de gente que lo está pasando mal, yo entiendo que es muy lógico que prenda la ideología e incluso que prenda una ideología extrema. Hay que tener en cuenta también que, insisto, luego cuando llega la gestión, esas ideologías extremas hay que matizarlas. Esto, varios lectores de la novela me lo han comentado. Me dicen, es que luego eres pesimista. Digo, no, yo no soy pesimista, soy realista. Realista, claro. Digo, una cosa es lo que tú planteas desde la oposición y otra cosa evidente es lo que ocurre cuando llegas al poder. Y esto no solamente lo dice mi novela, estamos viendo lo que se llaman los ayuntamientos del cambio, que tienen iniciativas positivas, pero que no se ha producido una catarsis política que haya transformado de manera profunda esas ciudades y llevan gobernando un tiempo. Quizás felizmente, ¿eh? Sí. Por eso digo que realmente claro. la realidad es que no se pueden hacer esos cambios como se plantean desde la oposición o desde el vacío de poder. Uno cuando ocupa poder se encuentra con enormes dificultades. Y además hay otra circunstancia, que es que en esa contradicción vivimos y debemos aceptarla. Es decir, uno puede plantear, yo quiero hacer todo esto, bueno, muy bien, pero cuando llegues al poder podrás hacer una parte de todo eso. Otra cosa no. Me dirán, bueno, eso es poco idealista. Bueno, es realista y conviene saberlo cuando uno está en un sitio y cuando está en otro.
Me parece perfecta esa reflexión, Juan. Bien, en tu anterior novela, decíamos, encontramos muchos y variados puntos de encuentro con el cine desde distintas perspectivas. Hay que comentarle, por cierto, a nuestros oyentes que los temas recurrentes en tu literatura son la historia y el cine, sobre todo. En esta obra abandonas la novela histórica, dijéramos, por un tema mucho más actual. He podido apreciar, sin embargo, que la presencia del cine sigue siendo una constante en tu obra. ¿Qué aprendizaje de tu deriva cinematográfica has aplicado a tu novela, Paraíso Imperfecto? ¿Hay algún paralelismo? Y de paso, Juan, explícale también a nuestros lectores la causa de esta influencia. Bueno, yo a creo, nuestros oyentes. Sí, a nuestros oyentes. Bueno, y futuros lectores, claro. Esperemos. Y también verán mucho cine, o sea que también son espectadores. Realmente el origen de las narraciones, yo creo que para los autores de mi generación e incluso de generaciones anteriores, es un origen visual. Nosotros escribimos desde una perspectiva claramente audiovisual. Esto es algo que es nuevo, que otros autores no lo tenían. Uno se imagina las tramas como si fuera una película, luego hace una escaleta o no, pero parte de ahí. Es cierto que la literatura estaba antes que el cine, pero ese es un punto de partida. A mí eso me obliga, porque soy un cinéfago, me defino así, ¿no? Como un consumidor voraz de cine, sobre todo de cine clásico, me lleva a que mis novelas estén indefectiblemente vinculadas al cine y con claras influencias. En la novela anterior, por ejemplo, Linda Darnell, que es una actriz real, es una de las protagonistas, ¿no?, en La fragilidad del neón. Y en este caso, yo he introducido muchos elementos cinematográficos. Por ejemplo, algunos son evidentes. Ese grupo de personas que quieren asaltar el poder, cuando llegan al poder, una de las cosas que sí que hacen es crear un cineclub en uno de esos edificios abandonados. Y curiosamente, en ese cineclub yo quería que empezaran viendo una película de Ernest Lubitsch, que como todos sabemos es el gran director de la comedia, ¿no?, con el toque Lubitsch de Ser o no ser y otras tantas, son Ninotchka. Pero yo quería que vieran la única película de Lubitsch que no es una comedia, que es Remordimiento. Remordimiento es una película en la que un soldado francés que ha visto la muerte de un alemán de cerca, se queda con su diario y finalmente va a ver a su familia para decirle que él mató al hijo de esa familia. Y ahí empieza la trama. Bueno, es bastante duro y no tiene que ver con el Lubitsch habitual. Luego, por ejemplo, utilizo el cine para metaforizar conceptos que a mí me interesan. Por ejemplo, el lugar en el que todos se reúnen es un bar que se llama Dublineses, ¿no?, que es la novela de Joyce y la película de John Huston, que Dublineses, bueno, pues está hablando también de la muerte y de donde todos nos igualamos, que tiene que ver con eso. Hay personajes que tienen relación con las películas de Billy Wilder, con Sunset Boulevard. Hay momentos en los que incluso, también con un sentido conceptual, reproduzco alguna escena de alguna película, como por ejemplo de Sunset Boulevard, que tendrán que encontrar los lectores. También hago referencias, por supuesto, más veladas a la obra de Fellini, a El Ana Bebá, al Inútil, y hay constantes llamadas al propio cine. A mí el cine me parece un lugar de encuentro, ¿no? Decía Truffaut, aunque es una frase que no tiene ningún principio científico, que nada malo te puede ocurrir en torno a un cine, ¿no? Por supuesto que te puede ocurrir, pero bueno, es esa idea de que el cine te da vida, te permite soñar. Estos personajes necesitan soñar y por eso consumen tanto cine. De hecho, uno de los personajes se identifica formalmente con el cine, que es Uka. Uka es una chica que es, una punky, que tiene algunos conflictos familiares y que ella lo que hace ante sus pocos recursos económicos es consumir cine de carácter libertario que existe en Internet, ¿no?, en YouTube. Y son películas que uno puede encontrar completas, y que además se pueden ver incluso en versión original en la red, y que son películas de carácter libertario que son una muestra de su personalidad. Por ejemplo, ya se curte viendo pues Z de Costa Gabras, se curte viendo películas de, por ejemplo, Marcel Hanon, que es uno de los hombres de la Nouvelle Vague más pequeños y más comprometidos, o por ejemplo Los 400 golpes de Truffaut, que es una gran película que marcó a toda una generación y que habla también del compromiso, de la libertad, ¿no?, de lo opresiva que puede ser la sociedad francesa de esa época. Es decir, el cine me sirve para que los personajes puedan definir cómo son, ¿no?, puedan explicar, puedan decirnos cómo son y para mostrarse. Para mí el cine, igual que la literatura, son vasos comunicantes, están claramente relacionados y necesito hablar de ellos en mis libros de manera evidente o de manera más soterrada, pero siempre está muy presente. Y en esta novela, que no hay una referencia cinematográfica clara como tal, toda la narración pues está sometida a esas influencias. Juan, muchos escritores comentan que el título de su obra lo crean al final.
No sé si es tu caso y este título, Paraíso Imperfecto, claramente antitético, ¿qué has querido significar con él? Sí, precisamente esa diferencia, ¿no?, entre lo real y la abstracción, ¿no? Es cierto que el título marca completamente una novela. Yo suelo tener, lo que pasa es que en este caso lo cambié, suelo tener un título cuando empiezo a escribir, hay un título que siempre me llama, Aunque sea provisional. aunque sea provisional, y efectivamente Pero es tu... al final, cuando ya tienes toda la novela escrita y cuando ya le has dado una vuelta e incluso has hablado con los editores, al final es cuando acabas poniendo el título. Y este título es exactamente ese. La portada, que no pueden ver nuestros oyentes, que es una barca varada, que es una foto que puede hacer en la bahía de Cádiz, tiene que ver directamente con eso, ¿no? El paraíso son nuestros sueños, el paraíso son nuestras ideologías, el paraíso son nuestros anhelos de mejorar las cosas, y lo imperfecto somos nosotros. Lo imperfecto es la realidad. La realidad está sometida a los lastres de lo que no puede llegar a ser, lo que es imposible. Por eso la contradicción, la propia contradicción que tenemos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es muy contradictoria, el otro día lo hablaba con un amigo escritor, es el tema del fracaso, que también tiene mucho que ver con esta novela. Y es que todas las novelas pretenden tener calado, hablan sobre el fracaso. Pues una contradicción es que los escritores hablamos sobre el fracaso, pero no nos gusta fracasar, que es como a nadie, ¿no? Queremos que nuestra novela se vea, que esté presente en todos los sitios. Bueno, pues somos contradictorios, efectivamente, como mi título. Bueno, Juan, vamos llegando al final de esta deliciosa entrevista. Como siempre, nos encanta tenerte y nos encanta las cosas que nos cuentas, y una novela yo creo que ha despertado el interés de todos los que nos oyen. Háblanos también, para terminar, un poquito de tus futuros proyectos. La escritura es un tema realmente fascinante, porque uno puede escribir más o puede escribir menos, pero hay momentos en los que se comprimen las publicaciones y otros en los que se expanden, ¿no? Uno dice, yo tengo varias obras listas y en un tiempo muy reducido se publican, o luego pues se extienden. Y yo este año, 2017, pues está siendo un año muy importante para mí en ese sentido. Se ha publicado esta novela, que es una novela muy personal, que para mí es una novela, bueno, de salto, ¿no?, en la que me he atrevido a hacer cosas distintas. Y también se publicará un ensayo con la editorial Turner, que tengo unas ganas enormes de que así sea, que es un ensayo histórico en el que yo investigo, es una parte importante de una investigación que realicé sobre los presidios africanos, y quiero hacer aquí una puntualización. Los presidios africanos no son, como se piensa, las cárceles que hay en el norte de África, donde por ejemplo estuvo el gran cautivo de Argel, que era Cervantes, sino que son las posiciones estratégicas que la monarquía hispánica establecía como adelantadas, es decir, eran castillos o posiciones defensivas, sobre todo en el norte de África y también en el espacio italiano. Bueno, pues yo he hecho una investigación sobre el modelo de guerra en el norte de África, y con la editorial Turner sacaremos un ensayo que se llamará, todavía estamos debatiendo el título, pero se llamará algo así como En guerra con los berberiscos, que son los habitantes del norte de África, un estudio sobre las campañas africanas en el siglo XVI. Y Te esperaremos para que nos lo presentes, bueno, en por primicia. Supuesto, yo encantado de estar con vosotros, que es un placer. Síguenos contando, sí. Sí, y además es un libro que tiene una parte importante de fuentes históricas primarias. Es un libro en el que yo he trabajado mucho en el archivo de Simancas, también he trabajado en la zona de manuscritos, en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, en varios archivos particulares, y que tiene fuentes realmente primarias. Es un libro académico y divulgativo, pero que tiene novedades historiográficas bastante significativas, como por ejemplo el modelo de guerra que se hacía, como por ejemplo he encontrado documentación que, bueno, aquí sale mi parte de historiador innegable, ¿no?, que es cómo se vivía en los presidios, que es algo que no se ha estudiado todavía. Cómo Qué se vivía, interesante. cuánto bizcocho tenían, cuántos hombres eran, cuánto llevaban de argamasa, cuánto llevaban de madera para construir barcas, cuánta munición tenían, cuántos hombres había. O, por ejemplo, lo que es realmente también una novedad, que es cómo se luchaba en el norte de África, porque en el norte de África había lo que se llama los genízaros, que son la tropa del Imperio Turco, y había también lo que se llama las tropas berberiscas, que eran muy diferentes unas de otras. Y el modelo de guerra, es decir, cómo se lucha, cómo se combate, como los famosos tercios españoles luchan en esas zonas, es completamente diferente de cómo luchan en Italia o en Flandes o en otros lugares. Por lo tanto, es una obra bastante novedosa en ese sentido, y desde perspectivas tanto sociales como culturales y militares. Y en las que nos ofreces claves sobre todos estos matices tan interesantes, ¿no? Muy bien. Imagino, Juan, que Paraíso Imperfecto se puede adquirir en librerías, y para todos aquellos interesados, ¿hay algún otro canal de distribución? Sí, la novela se puede encontrar en grandes superficies, por supuesto. La pueden encontrar tanto en la FNAC como en el Corte Inglés, como en cualquier gran superficie.
y también está distribuida en pequeñas librerías. Se puede obtener en formato físico en Amazon, que ya lleva unas semanas allí y está funcionando muy bien, y también a través de la propia editorial. Pero yo creo que la mejor fórmula es acercarse a la librería, donde se puede encontrar, a una librería habitual o a una gran superficie, y allí se puede encontrar sin ningún problema en cualquier ciudad y en cualquier lugar. No tenemos todavía, si lo tengo que decir, pero lo habrá dentro de muy poco, el formato en Kindle para su venta en Amazon. Pero a partir, yo creo que del mes de septiembre sí que estará disponible. Juan Laborda, no nos queda sino darte la enhorabuena por esta nueva novela, Paraíso Imperfecto, tu tercera obra, y desearte éxito, de esto estoy segura. Espero que no pase mucho tiempo antes de volver a encontrarnos en este mismo medio, en Radio 3, de Radio Nacional de España, dentro del programa que la UNED protagoniza cada día, y que nos presente su nuevo trabajo con la calidad e interés que nos despierta la novela Paraíso Imperfecto, de la editorial Al Revés, escrita por Juan Laborda. Gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros.